El alambrado es una técnica fundamental en el diseño de nuestros bonsái, pero de todos los tipos de alambre que existen, ¿cuáles sí podemos utilizar y cuáles son las características que debe de cumplir un alambre para poderlo utilizar en este arte? Estas y muchas otras cuestiones las vamos a explicar en este video. ¿Qué tal? Buen día, bienvenidos a un nuevo video de Artry Bonsai. Bueno, en esta ocasión vamos a ver algunos alambres, algunos tipos de alambres que tenemos y cuáles son los principales que nos pueden servir para trabajar un bonsái. El alambre, como ya lo explicamos, tiene una función fundamental dentro del arte del bonsái. ¿Por qué? Porque nos sirve para dos principales cosas. La primera es para anclar el árbol a la maceta, ¿sí? Necesitamos anclar nuestro árbol para que no se esté moviendo, para que no se caiga, en dado caso que tenga un accidente o algo, el árbol pueda estar sujeto a la maceta y no corra ningún peligro. Esa es una. Y la otra funcionalidad que tiene el alambre es en el diseño, pero esta la vamos a dividir en dos partes. Primero, en la elaboración de tensores para bajar ramas o para modificar algún tipo de rama que esté hacia arriba, y la otra que es el alambrado como tal en las ramas para darles un movimiento, para hacer el diseño principalmente de las ramas dentro de nuestro árbol. Pero muchas veces escuchamos que hay que alambrar nuestro bonsái para darle el diseño, pero no sabemos qué tipo de alambres podemos utilizar. Bueno, en esta ocasión vamos a ver algunos tipos de alambres que tengo yo por aquí, vamos a ver de uno por uno y vamos a aclarar algunas dudas y vamos a ver por qué sí o por qué no podemos utilizar estos tipos de alambre. Bueno, el primer alambre que vamos a excluir es el alambre recocido. No tengo ahorita alambre recocido, pero pues yo creo que todos lo conocen. Es un alambre básicamente de acero que se oxida muy rápido, entonces ese no es recomendable ni para anclar el bonsái, porque al estar en contacto con el sustrato, con las raíces y con el agua, con la humedad, se empieza a oxidar, se empieza a pudrir y bueno, pueden pasar muchas cosas, se puede romper, bueno, poniendo en peligro la salud del árbol, el árbol se puede caer, o lo más importante es que el óxido que despide este alambre, pues bueno, puede afectar a las raíces del árbol, ¿sí? Entonces el alambre recocido ese es el que menos debemos de utilizar, ¿ok? Bueno, ahorita tengo este alambre aquí. Este es un alambre galvanizado. Si pueden ver, hay quienes dicen que el alambre galvanizado se puede utilizar porque no se oxida. No se oxida en las condiciones adecuadas. Lo que pasa es que el alambre galvanizado tiene, por medio de un proceso que le hacen una chapa de zinc, un recubrimiento. Entonces ese recubrimiento es el que hace que no se oxide. Pero en realidad el alambre de galvanizado sí se oxida, ¿sí? Y se oxida cuando está en unas condiciones no aptas. En este caso sería en las condiciones en las que nosotros vamos a hacerle algunos dobleces, ¿sí? Cuando nosotros hacemos dobleces al alambre galvanizado, estos dobleces por esta parte de aquí se puede llegar a agrietar y por esas grietas puede entrar la humedad y esto puede hacer que el alambre se oxide. No olvidemos que el alambre sigue siendo de acero, solamente con un recubrimiento de zinc. Entonces esa es una de las características por las cuales no vamos a utilizar un alambre galvanizado. Otra de las situaciones por las que no vamos a utilizar el alambre galvanizado es porque es extremadamente duro, ¿sí? Entonces a la hora que nosotros queremos hacer un doblez, ¿sí? Si se fijan, está completamente duro. Incluso podemos verlo aquí cuando hacemos los cortes. Miren, espero que escuchen. Vean, este está durísimo, ¿sí? Miren, me cuesta trabajo hacer el corte. Entonces está duro y con este alambre podemos lastimar las ramas, incluso las raíces, porque bueno, les digo, las raíces definitivamente para el anclaje no se va a utilizar, porque por lo mismo que se oxida, pues bueno, vamos a afectar igual que el recocido
a las raíces, se va a pudrir, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces el alambre galvanizado no nos va a funcionar para utilizarlo como bonsai. Bueno, los alambres que sí nos van a servir para trabajar nuestros bonsai son este tipo de alambres, ¿sí? En este caso nada más vamos a utilizar dos tipos de alambre. Uno, el de aluminio, ¿sí? Que este es aluminio, este es un aluminio anodizado y este es el de cobre, ¿sí? Es un cobre con un recubrimiento que es este y este es el cobre también recocido. Entonces vamos a utilizar prácticamente estos dos tipos de alambre o estos dos materiales, que es el cobre y el aluminio solamente. Ahorita vamos a ver de uno por uno cuáles son las características. Bueno, primero tenemos el alambre de aluminio, ¿sí? El alambre de aluminio es el que más se va a utilizar, yo creo que en un 80-90%. Es el alambre específico que nosotros necesitamos para nuestros bonsai, tanto para anclar el árbol a la maceta como para alambrar las ramas y hacer tensores. Entonces este alambre nos va a servir, pero hay diferentes tipos de alambre de aluminio, ¿ok? Tenemos el alambre de aluminio blanco, bueno, que podemos ver que es un alambre normal de aluminio opaco, pero es de color natural, es de color natural del aluminio, ¿sí? Pero hay que tener mucho cuidado al comprar alambre de aluminio blanco. ¿Por qué? Porque existen también diferentes tipos de alambre de aluminio. Bueno, yo he visto muchas veces que venden el alambre de aluminio de este tipo, ¿sí? Hay veces que nos dejamos guiar por el precio porque lo dan muy barato, pero eso quiere decir que el alambre de aluminio se utiliza para otro tipo de cosas, ¿no? Por ejemplo, el alambre de aluminio que normalmente venden o se comercializa a nivel industrial es el alambre de aluminio que se utiliza o que usan para las cercas electrificadas, ¿sí? Entonces ese alambre de aluminio es un alambre que es demasiado duro, ¿sí? Es de aluminio, no se va a oxidar, ¿sí? Lo podemos utilizar, sí lo podemos utilizar, pero con algunas medidas precautorias. Como es demasiado duro, va a pasar exactamente lo mismo que con el alambre galvanizado, ¿sí? Vamos a la hora de estar amarrando las ramas con el alambre, vamos a afectar la rama, ¿sí? Entonces vamos a estar quitándole la corteza y en las vueltas, pues bueno, vamos a estar lastimando la rama y pues sinceramente a mí me parece que no es un alambre correcto para utilizarlo en nuestros bonsai. Entonces eso sí quiero que quede muy claro, que se pongan muy listos a la hora de adquirir su alambre de aluminio blanco, porque tienen que estar seguros que es un alambre de aluminio recocido, en este caso que es el que sí nos sirve para nuestros bonsai. Si se fijan, miren, con la mano, miren, vean la maleabilidad que tiene, ¿sí? Incluso cuando lo cortamos, miren, está muy blando. Miren qué blando, ni siquiera se escucha. Miren, a la hora que lo cortamos es demasiado blando y se puede utilizar perfectamente bien porque se acomoda muy bien en nuestros árboles. Entonces este es el alambre de aluminio que debemos de conseguir, el alambre que es recocido o el que es especial para bonsai, ¿sí? Entonces no les recomiendo que compren en cualquier lugar donde vean que está muy barato el alambre, porque normalmente ese es el alambre que se utiliza para las cercas electrificadas. Entonces pues no, yo sinceramente no lo recomiendo. Si quieren comprarlo y pues bueno, quieren estarle ahí batallando a la hora de hacer el alambrado, pues bueno, esa ya es decisión de ustedes. Por otro lado tenemos este otro tipo de alambre que también es aluminio, pero este se le llama aluminio anodizado, ¿sí? Este alambre también es recocido, igual que este, ¿sí? Nada más tiene una característica que yo creo que visualmente ya la identificaron, que es que tiene un color un poquito más oscuro. Tengo, por ejemplo, este alambre que es en este calibre, que es similar a este, un poquito más grueso que este. Y por ejemplo también tengo este pequeñito que también es aluminio anodizado, pero o sea, si se fijan es prácticamente maleable, muy maleable. Miren, incluso las puntas, vean con qué facilidad se puede doblar.
Es un poco más costoso este anodizado porque tiene otro proceso que es electroquímico. Lo meten a una solución y por medio de electrodos pasan energía, la cual va haciendo que el alambre vaya tornándose en este tono un poco más oscuro. ¿De qué nos sirve el alambre anodizado? Pues fácil, es estéticamente mejor que porque con su color un poco más oscuro se puede camuflajear perfectamente bien en las ramas, y se utiliza normalmente para árboles que ya van a tener, por ejemplo, una exposición y todavía no han definido bien la ramificación, o la rama se puede mover, todavía no la bajan. Entonces se utiliza el alambre de aluminio anodizado para que no sea muy notorio el alambre, se pierde perfectamente en el color de las ramas. Entonces pues es estéticamente mejor este tipo de alambre, pero cualquiera de los dos sirven exactamente igual, y como les digo, el alambre de aluminio es el mejor por excelencia para utilizar dentro de este arte del bonsái. Bueno, el otro tipo de alambre que vamos a utilizar es el alambre de cobre. Este alambre también lo tengo en dos tipos, igual que el alambre de aluminio. Este es el alambre que normalmente, bueno, aquí en México se puede conseguir. Es el alambre que se utiliza para hacer los embobinados de los motores. Entonces lo podemos encontrar así. Normalmente vienen con un recubrimiento. Si se fijan en el color, es un poquito más brillante, ¿sí? El color más profundo, porque traen como un tipo de recubrimiento. Incluso hay unos que traen un plástico como cierto recubrimiento. Entonces nos puede funcionar muy bien. La única desventaja de este tipo de alambre es que es muy duro, ¿sí? Entonces en los calibres un poquito más gruesos, pues sí vamos a tener un poco de problema a la hora de utilizarlo y de querer doblarlo, porque sí se pone demasiado duro, porque este tipo de alambre no es recocido. Entonces el alambre de cobre ideal es el alambre de recocido, ¿sí? Entonces nosotros podemos, por ejemplo, adquirir este tipo de alambre que se necesitan para los motores, ¿sí? Y lo podemos recocer, ¿sí? En una fogata, en el fuego, lo aventamos hasta que se ponga el rojo vivo, y lo sacamos y lo dejamos enfriar o lo metemos al agua. Entonces hay varios tutoriales en internet, también aquí en YouTube, en donde pueden ver la manera en la que podemos recocer este tipo de alambre para que quede un poco más blando. Pero en los calibres pequeños, pues bueno, yo sí lo recomiendo porque es un poco más maleable, pero en los calibres más gruesos pues sí tenemos que recocerlo, ¿sí? Y si se fijan, es de otro color, porque sí es un alambre recocido. Miren, si se fijan, puedo hacer, miren, está demasiado maleable, ¿sí? Porque es un alambre que se puede modificar perfectamente, se puede poner en cualquier tipo de rama y no vamos a tener ningún problema, porque lo vamos a aplicar perfectamente bien por su maleabilidad, ¿sí? Entonces normalmente, si van a comprar alambre de cobre, les recomiendo que sea alambre recocido, o si no, que ustedes busquen algún proceso en el que lo puedan ablandar. Otra cosa importante que se me olvidaba comentarles es que el alambre de cobre, yo les comentaba que el alambre de aluminio lo utilizamos en un 80% de los árboles, ¿sí? Y el alambre de cobre, normalmente el alambre de cobre se utiliza en las coníferas. ¿Por qué? Porque el alambre de cobre tiene una particularidad. Cuando nosotros lo estamos manipulando, lo estamos torciendo y estamos aplicándolo en la rama, se vuelve, por la fricción, se calienta y se vuelve un poco más blando. Y a la hora que aplicamos el alambre y lo dejamos en la rama y se enfría, se vuelve un poco más duro, entonces queda mucho más firme ya puesto en la rama. Y como ustedes saben, bueno, las coníferas tienen también la particularidad de ser unas especies que crecen muy lento. Entonces este tipo de alambre de cobre nos va a permitir que las ramas queden mucho más fijas, el alambrado quede mucho mejor,
podamos darles mucho movimiento a las coníferas y nos va a durar mucho más tiempo puesto sin que el alambre se clave en la rama. Entonces este normalmente se utiliza exclusivamente para las coníferas, a diferencia del alambre de aluminio. Si nosotros ponemos un alambre de cobre en cualquier otro árbol de crecimiento rápido, vamos a tener que estarlo cambiando muy rápidamente, porque pues el alambre se va a clavar muy rápido, ¿sí? Porque el alambre de cobre no tiene la flexibilidad que puede llegar a tener el de aluminio, ¿sí? Este se hace durísimo y se queda ahí, entonces puede llegar a estrangular el árbol. Entonces por eso se recomienda exclusivamente para las coníferas, aparte de que su color también a la larga se puede camuflajear perfectamente bien, igual que el de aluminio anodizado. En las ramas, si se fijan, las ramas de las coníferas son como rojizas, tienden a ser rojizas. Entonces este tipo de alambres de cobre se camuflajean perfectamente bien en las ramas y en los troncos de las coníferas. Entonces estéticamente también tiene un punto a favor para utilizarlo en las coníferas. Bueno, con esto terminamos con el video. Espero que haya quedado muy claro lo de los alambres, ¿sí? Cuáles son los alambres principales que podemos utilizar. Y pues bueno, así como haciendo un resumen, recuerden, solamente podemos utilizar el alambre de aluminio o el alambre de cobre. El alambre de aluminio para casi todas las especies, ¿sí? Se utiliza, ya sea el alambre blanco, que tenemos que ponernos muy listos a la hora de comprarlo para que sea alambre especial para bonsai, que tenga la maleabilidad que necesitamos nosotros para no lastimar nuestro árbol, y en la presentación de aluminio anodizado, que es prácticamente por estética, se utiliza este tipo de color. Y el alambre de cobre, que también lo podemos utilizar en esta presentación, que es un poco más duro, pero que lo podemos utilizar, lo podemos encontrar más fácilmente. Y o este, que es el alambre de cobre recocido, que es mucho más blando y es el que yo recomiendo en todos los calibres, pero bueno, es un poquito más complicado de encontrar. O podemos conseguir este y nosotros mediante algún tipo de quema, ¿sí? Lo podemos recocer para que quede un poco más blando. Entonces, pero pues bueno, como les comentaba, en estos calibres pequeños yo lo utilizo así, ¿sí? Porque pues bueno, es un poco más duro, y porque es un poco más duro, pues puede quedar un poco más firme la rama con este tipo de alambre, pero en los calibres gruesos pues la verdad que sí es un problema aplicarlo. Entonces, de ahí en más, ningún otro tipo de alambre yo recomiendo que utilicen, ni galvanizado, ni recocido, ni de acero, ni de cualquier otro tipo de material, porque pues podemos dañar el árbol tanto con el óxido que pueden llegar a soltar, o los minerales, o cualquier tipo de proceso físico, químico que tenga el alambre expuesto a la humedad que nosotros necesitamos en nuestro bonsai. Pues puede soltar componentes que pueden ser nocivos para la planta, ¿sí? Entonces la verdad es que no se arriesguen, mejor consigan un alambre de buena calidad, ¿sí? Para los anclajes a la maceta, pues prácticamente utilicen de aluminio, ¿sí? El de cobre no se utiliza para anclar a la maceta porque no se oxida, ¿sí? Pero sí suelta cierto tipo de componentes que pueden afectar a las raíces, o pueden ser absorbidos por el árbol, pueden ser absorbidos y les puede causar, bueno, a la larga algún tipo de enfermedad. Entonces el alambre de cobre no se recomienda para los anclajes del árbol a la maceta, solamente el alambre de aluminio. Pues bueno, después de haber hecho esta breve recapitulación de lo que vimos, pues bueno, los invito a que si les quedó alguna duda o tienen algún comentario, lo que ustedes quieran, pues bueno, me lo pongan aquí abajo en los comentarios. Yo voy a tratar de estar respondiéndoles. Y pues bueno, como siempre, los invito a que se suscriban. Aquí abajo hay un botoncito rojo que dice suscríbete, van y ahí le pican y se van a suscribir, y de esta manera les van a llegar los videos a su correo cada vez que nosotros los subamos.
Los invito también a visitarnos en nuestra página web, donde tenemos la información sobre las ventas, los insumos, y donde tenemos a la venta también por ahí algunos alambres, ¿sí? Por si les interesa, y pues demás cosas, ¿no? También la información sobre los cursos, sobre el club y sobre algunas otras cosas interesantes. Entonces los invito a que visiten nuestra página web, que por aquí se las voy a estar dejando también en la pantalla, y junto con también nuestras redes sociales, en las que también los invito a que nos visiten para estar más en contacto y seguir siendo una comunidad de Art-Tree Bonsai. Yo me despido esperando nos veamos pronto en un nuevo video de Art-Tree Bonsai. Hasta luego, bye.